Bienvenidas y bienvenidos, soy José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Pues vamos a ver de qué irá el episodio de hoy. Si recordáis, hace unas semanas os compartí por Instagram un artículo de esos que de vez en cuando voy compartiendo yo, en el que se trataba de responder a una pregunta que decía algo así como ¿qué dirían Aristóteles y Platón sobre los memes? Y bueno, pues tras leer lo que allí nos decía, lo que nos decía ese artículo, que bueno, ya sabéis que los artículos que yo comparto por Instagram pues tampoco no son de fuentes muy académicas, por tanto es un análisis bastante superficial de la cosa, pero aunque es bastante superficial, me pareció muy interesante para alguien que se estuviera introduciendo en textos como La República o La expulsión de los poetas o en textos como La Poética de Aristóteles. En cualquier caso, utilicé ese artículo con el objetivo de que reflexionáramos aquí un poco acerca de este elemento, el meme, que es, pues como sabéis, tan dominante, tan importante en nuestra vida digital, en nuestra vida por internet. El meme, como sabéis, como seguramente sois consumidores de memes, aunque sea involuntariamente, pues es un elemento más o menos gráfico, más o menos lingüístico, que tiene como objetivo pues transmitir una idea con un cierto tinte cómico o con un cierto tinte de crítica social y política que, usando la ironía, pues transita entre esa crítica social y política y verdaderamente pues algo cómico, un chiste. Pues bien, el episodio de hoy pues se va de esto, va del meme. Si recurrimos a los textos, por ejemplo, que nos cita el artículo que os digo que os compartí, pues básicamente nos da dos respuestas típicas, pero no entendáis típicas como superficiales o malas o fáciles, sino que son pues las típicas, las que se le debe dar a este tipo de, como respuesta a este tipo de fenómeno. Una es, obviamente, la respuesta de Platón en el libro décimo de la República, donde Platón expulsa a los poetas como imitadores de la realidad del régimen ideal, y lo hace pues precisamente porque, dicho así de una manera muy rápida y muy sencilla, la idea de Platón es que la mímesis es representación de la realidad y por tanto representación de la verdad, pero no la verdad misma. Por lo tanto, pues los poetas lo que son, digamos, son pues unos cantamañanas, unos imitadores de la realidad, unos imitadores de la verdad. Por lo que su manera de vestir la realidad, su manera de, digamos, reconstruir la realidad para mostrarla al público, pues no se adecúa a la verdadera realidad de la verdad tal como la concibe Platón. Y ese es, insisto, de una manera muy general y muy plana, la idea que Platón nos transmite en el libro décimo de la República. Por lo que respecta a la respuesta típica que tal vez nos daría Aristóteles a este mismo evento, a este mismo fenómeno de los memes, pues es el del tema de la imitación de la poética, que si recordáis es un tema al que ya hicimos mención al inicio de la temporada. Concretamente en el episodio 18, que si no recuerdo mal es el segundo episodio de esta segunda temporada, por lo tanto al principio de la temporada. En ese episodio tratábamos de responder a la pregunta de si es la imitación algo natural para el ser humano. Y simplemente para tener en mente, para mantener fresco lo que dijimos en aquel segundo episodio de esta temporada, pues recordad que Aristóteles nos decía sobre la imitación que esta tenía fundamentalmente dos facetas. Dos facetas que se refieren a las dos funciones fundamentales que tienen. Por un lado, la imitación era un mecanismo para nuestro aprendizaje. Recordad, es la manera como aprendemos desde que somos bebés, pero además es la manera que aprendemos hasta que somos adultos. Cuando somos adultos en muchas ocasiones seguimos aprendiendo y ganando conocimiento a través de la imitación de otras cosas, de otras personas. Y por otro lado, pues también es un mecanismo para el placer.
Si recordáis, decíamos que la imitación nos aportaba placer, pues cuando veíamos cosas que se parecían mucho a la realidad, o sea, buenas imitaciones, o cuando reconocíamos figuras, caras o algo familiar en aquella cosa que veíamos representada, o incluso dijimos que había un placer en la morbosidad de lo feo. Si recordáis, este placer de la morbosidad de lo feo se relaciona de alguna manera con la razón por la que nos hacen gracia las comedias. En alguna medida, no en todo, pero sí en alguna medida. En todo caso, este es digamos, la información básica de la que partimos para analizar la cuestión de los memes desde una perspectiva aristotélica. No iremos mucho más allá porque, como os podéis imaginar, Aristóteles no pudo teorizar acerca de algo como los memes porque no hay nada en su contexto histórico y en su contexto intelectual que tenga una naturaleza similar a los memes. Evidentemente, lo más similar, al menos a mi juicio, que Aristóteles se pudo haber encontrado en su contexto, pues serían los chistes. O sea, un sector concreto, un tipo concreto de chistes que serían pues tal vez los chistes destinados a la crítica de los políticos o los chistes dedicados a las tensiones sociales, como de hecho tenemos ahora en cierto sentido. Nosotros no los llamaríamos chistes, pero bueno, sería un poquito la idea esta, que yo creo que es lo más cercano que tendría Aristóteles en su contexto a lo que nosotros reconocemos como pues un meme, los memes. En todo caso, hoy este episodio va a tratar de ahondar un poco más en la exploración de este concepto, del concepto de meme, a través de la idea de la mímesis. La mímesis, como sabéis, es la imitación, o sea, la capacidad para emular, para representar algo que vemos en la realidad o algo que vemos en la naturaleza, digamos, alrededor nuestro. Hemos dicho, por tanto, que los memes son representaciones, por tanto forman parte o estarían dentro del marco de la mímesis, son representaciones gráfico-lingüísticas, las voy a llamar yo, porque no es un meme solamente una imagen, o no es ni siquiera tal vez centralmente una imagen, sino que la imagen es un soporte en realidad de un mensaje que es lingüístico, y es que si recordáis, si tratáis de hacer pasar por vuestra mente los últimos memes que habéis visto, la cuestión central del meme no es tanto la imagen, sino que es el mensaje, o sea, las letras, el código que transmite una idea concreta. La imagen normalmente sirve para dar soporte, para apoyar aquel lenguaje, o sea, aquel mensaje lingüístico. Lo que necesita el meme, por tanto, es las dos cosas, pero centralmente el chiste, la gracia, la crítica, la carga irónica del meme está precisamente en la parte lingüística. Pues bien, estos memes son representaciones gráfico-lingüísticas que, como hemos dicho, encontramos nosotros básicamente por internet, sobre los que a priori asumimos un contenido cómico. O sea, nuestra primera interacción con un meme no es de crítica social de entrada, sino que es, digamos que nuestro cerebro se prepara para leer un chiste, en algún sentido, ¿no? Para, digamos, decodificar una información cómica, una información acerca de lo risible. En cualquier caso, filosóficamente, lo más interesante es que estos memes no son simplemente chistes, sino que tienen un sentido y una finalidad que va mucho más allá de esa representación cómica. Los memes son chistes, claro, lo hemos dicho, pero también son crítica. Y son crítica pública, son crítica social, son crítica política, y además esa crítica pública, social, política y ese chiste señala, denota creatividad. Por lo tanto, podríamos decir que el meme es una composición, un compendio entre lo cómico, lo risible, la ironía, la crítica y la creatividad. De ahí que podamos incluir esta reflexión sobre los memes dentro del marco de la poética, de la poiesis, de la capacidad, digamos, productiva y en este caso de la obra de arte. O sea, que con los memes no solo nos reímos, sino que también problematizamos y cuestionamos nuestra vida diaria, nuestro día a día.
Para tratar de ilustrar esto os dejaré en Instagram alguna publicación con una serie de memes que me parecen graciosos e ilustrativos en este sentido, precisamente porque son representaciones cómicas, por tanto participan de lo risible, pero además tienen una crítica más o menos fuerte desde un punto de vista social y político. También los encontraréis aquellos que escuchéis el episodio en iVoox en la caja de comunidad. Pues bien, con este espíritu es que podemos decir que los memes pues van mucho más allá del chiste y que se han convertido en un elemento básico de nuestra comunicación, concretamente de nuestra comunicación por Internet. Y además, convirtiéndose en esto, siendo un elemento básico de nuestra comunicación de Internet y considerando que la sociedad actual es una sociedad conectada a Internet, es una sociedad en línea, además el meme en parte forma parte de la configuración de nuestro concepto de ciudadanía moderna. Pues bien, entonces el episodio de hoy, episodio número 26 de nuestro podcast, Mímesis y meme, ¿qué nos diría Aristóteles? Bueno, pues gracias a esta extensa introducción que hemos hecho en este episodio, resulta que hay una cuestión, un tema de este episodio que cae de suyo. Y es que los memes son, obviamente, arte mimético. Y es que si no fuera así, si no lo entendiéramos de esta manera, pues ni siquiera el título de este episodio tendría ningún sentido. No obstante, los memes son un arte mimético poco habitual, no es un arte mimético, es un arte mimético muy particular. Primero por su forma de aparecer y por su forma de transmitirse entre la gente. Y luego por la finalidad que tienen, porque es un tipo de arte mimético con una finalidad concreta o que al menos tiene finalidades concretas para los distintos, digamos, nichos de significado de la producción de los memes. Si recordáis lo que hemos dicho acerca del arte mimético, de la mímesis, resulta que Aristóteles nos dijo ya en la Poética que la mímesis es al fin y al cabo un método de aprendizaje. Y además que es un método de aprendizaje, recordad, natural para los seres humanos. O sea, en términos generales, en términos tal vez universales, el ser humano no puede aprender sin imitar, no puede aprender sin repetir lo que ve que sucede a su alrededor. Necesitamos lo que sucede a nuestro alrededor, lo que hacen otras personas, para adquirir, para asumir patrones y luego repetirlos nosotros. Aparte de eso, nuestro aprendizaje conceptual muchas veces pues también surge de la repetición, surge, por ejemplo, de la memorización, o surge de la conversación con gente más sabia que nosotros. Por tanto, la mímesis en todas sus formas, en sus diferentes estadios, es tal vez el tronco fundamental, la herramienta fundamental del aprendizaje del ser humano. Esto ya lo sabíamos. Por tanto, también sabemos que la repetición es el modo más básico de adquirir conocimientos, el modo más básico para las personas. Pero es que además esa imitación, también lo sabemos gracias a Aristóteles, nos aporta placer, nos es agradable, nos hace sentir bien cuando la estamos, digamos, ejecutando, ejerciendo, cuando estamos gozando de la contemplación de algo que nos parece, por ejemplo, bonito. Pues bien, uno de los placeres que podemos obtener de esta repetición, de esta mímesis, es pues el humor, la risa. Y en este punto concreto pues entra el papel fundamental, el rol fundamental del meme en nuestras vidas. El meme es un elemento cómico, por tanto es un arte mimético, un producto del arte mimético, destinado, dirigido a despertar en nosotros un sentimiento, una emoción o una vivencia concreta que nos otorga, que nos da, que nos produce un placer, que es el placer de la risa, el placer del humor. Bien, pero antes de indagar más en este placer fundamental del meme, en digamos, esta representación de lo cómico que hace el meme, primero pues hagamos un pelín de historia acerca del concepto. La palabra meme, que hoy asociamos inmediatamente o casi inmediatamente a la vida en Internet y a nuestra interacción en las redes sociales,
Pues en realidad tiene su origen hace muchos años, tiene su origen en los años 70, concretamente en 1976. En ese año, Dawkins pues acuñó el término, definiéndolo y siguiendo en su definición una idea que ya existía de hecho desde más o menos la década de los 60, pues lo definió como la unidad más fundamental de información que puede ser transmitida o imitada. Por lo tanto, en origen, el meme en realidad puede entenderse como esa cantidad de información relevante que puede ser transmitida o imitada y que puede entenderse a un golpe de vista, sin un proceso laborioso que medie esa comprensión. Es decir, el meme es un conjunto, un paquete de información que vemos de una vez, digamos, nada más que se nos pone enfrente. Fijaos que esto ya tiene una cierta reminiscencia, nos da una cierta reminiscencia al meme. El meme es una imagen, normalmente es un cuadradito en donde la composición de ese cuadradito pues nos otorga un mensaje, un contenido concreto. Sí que es cierto que para nosotros el meme tal vez no es un contenido, una información, el mínimo de información que sea transmisible, imitable o entendible, porque, como sabéis, el mensaje que transmite un meme puede ser realmente complejo. Puede tener muchas partes, puede tener muchas implicaciones, puede extender sus brazos a muchos ámbitos, a muchos campos distintos. Pienso, por ejemplo, en los memes más elaborados. Evidentemente, todos nos habremos cruzado con memes que son más triviales, que están más arraigados a la representación de lo cómico, y solamente a eso. Pero si pensáis, por ejemplo, en memes de crítica social, de crítica política, es evidente que ese mensaje que transmiten es, tal vez, el que se puede expresar lingüísticamente de manera que lo entendamos, que lo percibamos o que lo entendamos de un golpe de vista, pero digamos, el completo del mensaje es un mensaje extraordinariamente complejo en la mayoría de los casos. Pues bien, esta reminiscencia en realidad es un producto del paso del tiempo, ya que con el tiempo este concepto de meme pues se ha ido reconvirtiendo y ha llegado a lo que hoy entendemos por meme, que más allá de ser una unidad de información que puede ser entendida de esta manera que hemos dicho, digamos a primera vista, pues es un elemento gráfico que condensa un mensaje, a menudo es lingüístico, y que, como hemos dicho, pues es complejísimo en la mayoría de las ocasiones. Y que, además, hace uso del elemento gráfico, utiliza las imágenes más como soporte o más como complemento que como cuestión fundamental de lo que se expresa. Aunque esto es bastante matizable, porque digamos que los memes más famosos a veces son simplemente una cara, o son simplemente un gesto, o son simplemente una imagen sacada de contexto. Por lo tanto, sí que es cierto que cuando sobre todo hablamos de esos memes cuyo objetivo es la crítica social y política, sí que es cierto que las imágenes muchas veces son pues el apoyo visual que nos ayuda a entender, a cerrar el contenido, el mensaje del meme. Pero en otros muchos, en la imagen, lo que se representa visualmente es lo central, o al menos lo que acaba calando en el imaginario colectivo. Vamos, que los memes, al fin y al cabo, pues parecen tener no solo una naturaleza comunicativa, aunque sí que es la naturaleza tal vez fundamental del meme, sino que también tienen una naturaleza creativa, además de ser una pieza fundamental para nuestro conocimiento, al menos para un tipo de conocimiento, yo diría que tal vez para el conocimiento político. Y esto es tal vez lo más interesante de lo que nos ocupa hoy aquí. El meme implica y transmite un conocimiento, obviamente, y lo hace a través de la risa, lo hace utilizando la ironía y el chiste como vehículos. Los memes son, por lo tanto, Aristóteles nos podría decir que los memes son tanto mímesis como son poiesis. Son ambas cosas al mismo tiempo. Y eso es porque tienen una parte arraigada a la reproducción de la realidad. Por ejemplo, cuando nos hablan de un gremio concreto. Recordad, por ejemplo, los grupos de memes pues que nos hacen chistes sobre filósofos o hacen chistes sobre científicos. O nos hablan también de una realidad política. Por ejemplo, memes con clara crítica social. O también nos pueden estar hablando pues de realidades sociales variadas, como pues los memes sobre la universidad, sobre cómo son los exámenes,
sobre la vida de los estudiantes, sobre los sueldos, o cómo se llega a final de mes con unos sueldos o con otros. Sin embargo, por otro lado, los memes son también poiesis, porque son producción artística, son productos artísticos. Y como poiesis, como producciones artísticas, pues son representaciones, imitaciones de la realidad, de las cosas que suceden o de las cosas que hay a nuestro alrededor. Digamos, dicho así rápido. Como son poiesis, son copias, son reproducciones, tienen el mismo valor en este sentido pues que la reproducción de una cerámica de un artesano. O sea, que los contextos reales que reproducen, que es la parte de la mimesis, y que son tomados del mundo que nos rodea, en realidad son tomados como herramientas para crear una obra nueva. Esa obra nueva es el meme. El meme es, por tanto, la reproducción de esa realidad, de esos contextos reales. Y es una reproducción de la realidad con una clara intencionalidad. Una intencionalidad que puede tener dos significados distintos. Una intencionalidad dirigida a la producción de la risa y una intencionalidad dirigida a la crítica social, a la indagación, al análisis, a la promoción del espíritu crítico. De este modo el meme, que es imitación porque reproduce un contexto con elementos de la realidad, tomando como referencia e imitando elementos de la realidad, pues también es al mismo tiempo un producto nuevo, una obra nueva. Y en este sentido representa la creatividad y podemos clasificarlo de alguna manera como una obra de arte. En relación con esto hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes sobre la producción del meme. En primer lugar, el meme presupone, para ser entendido, un conocimiento previo. Ya sea un conocimiento del gremio al que se refiere, recordad, por ejemplo, los memes sobre científicos o los memes sobre filósofos, unos memes que en realidad pues no se entienden bien, sino un conocimiento general de la cosa de la que se está tratando. Por ejemplo, los memes que hay acerca de Kant, como I can't lie, pues sin un mínimo conocimiento de la filosofía kantiana, y en este caso pues también del inglés, pues evidentemente este meme no produce ni gracia ni ningún tipo de sensación. O también puede ser porque necesiten un conocimiento propio de un contexto social y político. Pensad en los memes que se dirigen a la crítica social. Si vemos un meme ambientado en una crítica social de un país que no conocemos, del que no tenemos conocimiento o que no estamos viviendo, pues ese elemento, esa finalidad cómica de la crítica, de la ironía, pues tampoco llegará a nosotros. Por otro lado, el otro elemento interesante de la producción de los memes es que con los memes pasa, de hecho, como pasa con los chistes, y es que nadie sabe bien quién los crea. No tenemos localizado el origen del meme. Sin embargo, su alcance y su efectividad tienden a ser enormes. Estoy completamente seguro de que como mínimo 9 de cada 10 de los y las que estéis escuchando este episodio no podéis decir quién es el origen, de dónde habéis sacado, quién ha creado ninguno o prácticamente ninguno de los memes que circulan por internet y que por tanto habéis visto. Los memes simplemente aparecen en nuestra vida digital. Y eso nos permite hacer con ellos crítica social y política a veces muy dura y a veces incluso rozando lo políticamente incorrecto o incluso en algunos casos traspasándolo, llegando a lo desagradable o a lo cancelable. Fijaos que los memes en general son capaces de evitar la cancelación. Tal vez no el meme, pero sí el autor, porque evidentemente toda cosa producida tiene una causa eficiente. Tanto el autor del meme evita siempre o casi siempre la cancelación. No solemos cancelar a los memes ni a los autores de los memes. A los autores porque no los conocemos y a los memes porque en realidad si no conocemos al autor, ¿qué es exactamente lo que estamos cancelando? Aquí hay un elemento muy interesante de la poiesis de la que nos habla Aristóteles. Y es que no solemos cancelar memes, y eso es probablemente porque la obra creada y el creador se separan completamente en el meme, como lo hacen también en el chiste. No hay un creador concreto, no hay una causa eficiente localizable, sí que la hay, pero no la podemos señalar. Por tanto, no hay a quien censurar por sus ideas. Fijaos que cuando aplicamos la cancelación, la aplicamos no al producto, no al resultado de una acción, necesariamente, sino que la cancelación es sobre la persona misma, el autor mismo de la cosa. En este caso,
no podemos cancelar al autor. Como no podemos cancelar al autor porque no hay creador del meme, no podemos localizarlo, ese meme es capaz de trascender, de traspasar los límites de la cancelación. El meme es, por tanto, tomando en consideración esto, un reducto, una plaza de la libertad en un sentido, de la libertad de expresión, quiero decir, en un sentido casi radical. Se puede decir cualquier cosa a través de un meme. Y se puede decir sin sufrir el estigma social que se sufriría pues sacando la cara en internet y diciendo exactamente la misma cosa. El meme, por tanto, materializa y ejemplifica esa idea de que es posible separar el autor de la obra, ya que una vez producida la obra, pues la obra existe por sí misma y habla por sí misma. Pero en este caso el autor pues no está y por tanto no habla. Los memes, por tanto, o al menos los memes arraigados a la política, los que digamos persiguen una crítica social, una crítica política, o los que transmiten un mensaje, por ejemplo, hoy están muy de moda esos memes que critican la ideología woke por cuestiones que pues todos entenderéis por los días en los que estamos viviendo. Bueno, pues estos memes, no concretamente por el contenido material de lo que dicen ahora mismo, pero reflejan algunas de las virtudes, algunas de las características del buen ciudadano, tal vez no en la producción, pero sí en su consumo, bueno, en la producción tal vez también, de las que nos hablaba Aristóteles, en el conjunto de su filosofía. ¿Por qué? Pues porque los memes, tanto para crearlos como para entenderlos, insisto, aquellos que están arraigados a la crítica política, tanto para crearlos como para entenderlos exigen compromiso y participación política. Necesitan también conocimiento. La gente que produce y que consume y entiende estos memes no puede ser gente sin conocimiento de las cosas. Exigen un conocimiento, al menos un conocimiento mínimo general, para que se puedan seguir, para que se puedan entender. Y por tanto, promueven, aunque sea de una manera más o menos indirecta, el esfuerzo ciudadano y reflejan la virtud ciudadana. Vamos, que los memes o las plazas digitales en donde se intercambian los memes, se consumen los memes, representan en cierto modo el ágora actual. El ágora actual es Internet. Internet es un ágora que ciertamente vive una de sus horas más bajas, pero que es en donde se da, por descontado, el debate político ciudadano, al menos el de las clases más jóvenes, el de las personas más jóvenes, donde la población comparte y expresa sus razonamientos, sus opiniones y sus creencias políticas. Los memes son, a este respecto, no una dejadez de funciones de unos ciudadanos que hacen chistes en lugar de participar en la política, sino más bien una culminación de todo esto. En cierto sentido, esos ciudadanos que hacen memes y consumen memes, estos memes, pues lo que hacen es ejercitar, trabajar, mostrar su compromiso con la comunidad. El meme añade ironía, perspicacia y, en definitiva, promueve el pensamiento crítico en relación con el debate público. Vamos, que construye nuestra idea moderna de ciudadanía, una ciudadanía que está necesariamente ligada a Internet, necesariamente ligada a lo digital. Y que la construyen no solo gracias a esa ironía sobre la autoridad de lo risible, sino también sobre la visión crítica que da el uso de la ironía. Incluso podría interpretarse el meme como una especie de puente entre la tragedia y la comedia, si volvemos a la poética de Aristóteles. Ya que en el meme representamos cuestiones que en realidad son muy serias y lo hacemos a través de representaciones muy cómicas, o defectuosas, o directamente feas. Y esa es la definición de la comedia, si recordáis la poética de Aristóteles. Lo risible es un defecto que no causa en realidad un dolor. Y por tanto es un defecto sobre el que se puede hacer sangre, en el que se puede ahondar, en el que se puede sobre representar, o del que nos podemos reír. Y esto es tal vez donde yo pondría la salvedad en nuestra visión del meme, al menos de este meme en sentido político. O en sentido que no es necesariamente político, porque por ejemplo los memes acerca de filósofos o científicos de esos que hablábamos, pues yo también los pondría en este punto. No solo son, por tanto, los científicos, sino que son esos memes que exigen o que promueven el pensamiento crítico. Que, a mi juicio, son casi todos.
Solo hay una pequeña sección de memes que simplemente sirven para reírse. La mayoría de los memes que circulan por internet detrás tienen algún tipo de crítica. O tienen una crítica a un político, a una situación, normalmente a una situación, o tienen una crítica pues a una tensión social, a un tipo de comportamiento. Normalmente son de este tipo. En cualquier caso, para mí esto es una salvedad, ya que me parece que lo feo del meme sí que tiene implicaciones dolorosas. Dolorosas en un sentido político, al menos. Y eso es precisamente porque señalan a la cosa pública. Los memes señalan a la cosa pública, promueven el pensamiento crítico en el ágora en donde se discute la cosa pública. Aunque esas consecuencias, esos dolores políticos, pues en realidad no los estamos percibiendo siempre como perniciosos. Solo los percibimos como perjudiciales cuando realmente pensamos en ellos, cuando realmente hacemos una tarea de reflexión, de, digamos, análisis del meme que tenemos delante. Un meme puede decir cosas muy crudas con palabras cómicas, pero cuando somos capaces de trascender lo cómico y llegar al mensaje duro, eso es doloroso, eso es políticamente doloroso. Y por tanto ahí sí que hay, sí que deja de haber broma, sí que hay una reflexión crítica concreta. Por eso el meme es tal vez una píldora o una herramienta, un método de reflexionar sobre la realidad a través de lo cómico, que a largo plazo, o que muestra lo que a largo plazo podría ser políticamente doloroso. Precisamente por eso, y concluyo con esto, me parece que el meme representa la militancia, representa la participación, representa el compromiso. Precisamente porque su labor, aunque sea parcialmente la risa de hoy, su verdadera labor es apuntar al resultado que algo tendrá a largo plazo. Pues hasta aquí mi reflexión acerca del concepto de meme, una reflexión hecha, como siempre, desde coordenadas aristotélicas, con la dificultad que supone pues reflexionar acerca de algo tan moderno y tan esencial y naturalmente distinto a cualquier cosa que podría haber vivido Aristóteles, pues como es el meme. En todo caso, para tratar de iluminar algunas partes de lo que os he explicado yo aquí, pues en Instagram y en la caja de comunidad de iVoox tendréis algunas publicaciones con memes que creo que representan las partes fundamentales de lo que he estado diciendo. Muchas gracias, hasta el próximo episodio.